Este canal depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, por favor, entra al link de Patreon en la descripción o en el comentario destacado y realiza tu donativo desde tan solo $2 por mes. Desde Argentina, dona en pesos y con el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. La primera de las fuerzas que mueven al mundo es la mentira. Con esta reflexión de Jean-François Rabel doy inicio a un programa especial donde aspiro a poder despejar algunas de las principales preguntas que nos quitaron el sueño durante estos últimos tiempos. A nosotros, los que hacemos este canal, y a ustedes, nuestro público, quienes lo hacen posible. Cada día es más difícil obtener y compartir información veraz, rigurosa y comprobable sobre la trágica realidad política, económica y social que enfrenta el mundo en la actualidad. Pero hoy tendremos el privilegio de dar a conocer algunas conclusiones definitivas sobre muchos de los temas que venimos tratando. Por eso mismo te pido que prestes mucha atención a esta entrevista, que tomes lápiz y papel y apuntes todo lo que te interesa, que revises las fuentes que dejaremos en los comentarios y al terminar este programa des like, comentes y compartas el video a todos tus conocidos para que la verdad llegue a la mayor cantidad de gente posible. Asimismo te pido que colabores económicamente desde la opción Unirte de YouTube, desde Patreon o Mercado Pago, porque con una cantidad muy modesta nos ayudás a darle continuidad a nuestras investigaciones para que sigamos cumpliendo con el deber de informarte. Y sí, como muchos lo esperaban, hoy me toca hacer un nuevo reportaje al doctor Mauricio Castillo, nuestro investigador médico, que se ha pasado meses investigando papers, trabajos académicos y las publicaciones científicas más prestigiosas del mundo para desarmar el relato mentiroso que nos están tratando de imponer desde que comenzó la pandemia. Para empezar, Mauricio, me gustaría preguntarte algo que tiene en vilo a toda nuestra audiencia. ¿Qué es esto del rebrote del coronavirus? Segunda ola, tercera ola e incluso se está hablando de nuevas pandemias que inminentemente tendremos que enfrentar. Todo esto me luce a estas alturas y después de tantas charlas contigo y de darle mi propio abordaje periodístico a que ya nadie disimula que todo se trata del control social y de dominar a la gente con el terror. ¿Qué puedes decirnos tú desde tu perspectiva médica sobre la posibilidad de los rebrotes y las nuevas olas pandémicas que justificarán tenernos encerrados, vaya a saber cuántos meses o años más? Hola Nico, el gusto es mío. La verdad es que debo darte las gracias por poder presentar estas investigaciones que hemos estado haciendo todos estos meses de la pandemia o plandemia, a la cual hemos estado afectos prácticamente todos y hemos estado compartiendo todos estos meses de hartas reflexiones, de harta análisis de la realidad. Y la verdad es un agrado el poder mostrar todo este trabajo de investigación, específicamente de medicina basada en evidencia, revisando las bases Cochrane, la base PubMed y todas aquellas fuentes de información del área de la ciencia de la medicina que nos permitan en el fondo poder descubrir qué hay tras una u otra medida sanitaria a las cuales nos hemos visto sometidos todos. Que vuelva o no haber más peste, la verdad es que las pestes son parte de la historia de la humanidad. Cuando la humanidad se termine, se van a terminar las pestes. Ahora la frecuencia de las pestes ya son un poco más cuestionables. La verdad es que las pestes son ciclos, no son cortos. Que están apareciendo brotes de epidemia cada 3 años, ya hay que empezar a investigar otras cosas. Si aparecen nuevas pestes, si aparecen nuevas epidemias, la verdad es que es raro. Ya vemos que últimamente hemos encontrado que se patenten virus, que tiene personas como la Fundación Bill y Melinda Gates, virus
que están siendo registrados en base de datos. Sabemos que hay laboratorios que tienen virus, que se ha producido virus quimérico, hasta reconocido el trabajo en la revista Nature. Así que no sería nada raro en realidad si vuelvan a aparecer nuevas epidemias y ya vamos a ver quiénes están detrás. Lo segundo, la segunda pregunta, si podría haber un rebrote o si podría haber una segunda ola, vamos a coincidir con el ex delegado del Consejo Europeo en el área de salud, Wolfgang, un doctor, ¿no es cierto?, que ha sido bastante crítico y que estuvo precisamente ligado en la condena del 2009 de este Consejo a la Organización Mundial de la Salud, acusándolo de ser un organismo permeado absolutamente por la industria farmacéutica y cuyas decisiones, la verdad, específicamente en el área del manejo de la pandemia del H1N1, fue desastrosa, basado en mentiras, basado en intereses de tipo comercial ligados a las farmacias, etc. Bueno, como dice Wolfgang, no hay ninguna evidencia científica que abre que venga una segunda ola. No existe. No existe en el área de la medicina y en nada, ni el comportamiento de otros aspectos. Puede tal vez que haya otros casos infectados y todo, pero hablar de una segunda ola, eso no tiene ningún respaldo científico, que es lo mismo que ocurrió con el tema del confinamiento. Que, ¿no es cierto?, después de la última revisión que hicimos, ¿no es cierto?, vimos que era algo que ni siquiera existía como concepto en la medicina, ni la epidemiología, ni la fisiología, sin nada. Bueno, segundo, si se habla de un segundo brote, ese segundo brote o segunda ola, la verdad, no tiene ninguna base científica. Ahora, ¿cuál es la razón, no es cierto?, que tenemos que la prensa permanentemente está hablando de la segunda ola? Y aquí yo tengo, por ejemplo, periódicos acá en Chile donde hablan ante una eventual segunda ola, se lo busca sumar camas UCI, etcétera, etcétera. Ahora vamos a tratar de hacerlo lo más simple, no es un concepto fácil de digerir, ¿ya? Pero las epidemias tienen un elemento que es el más crucial y que es el más importante. Y a partir de ese elemento es todas las decisiones que yo debo tomar como médico y como epidemiólogo, ¿no es cierto?, con respecto al abordaje y al ataque de una epidemia. Hay un epidemiólogo del siglo pasado llamado William Farr. William Farr. ¿Qué dice William Farr? William Farr dice que la tasa de mortalidad es un hecho. Tenemos un hecho que la gente se muere al ser afectado por la epidemia. Cualquier cosa más allá de esto es una inferencia. Entonces, aquí lo que dice William Farr, que lo más importante es la tasa de mortalidad. Y a partir de la tasa de mortalidad se deben inferir todas aquellas políticas, ¿no es cierto?, específicamente en las áreas médica y de tipo epidemiológica. La tasa de mortalidad. Todo lo demás que uno escuche, que el aumento de la tasa de contagio, que la positividad, eso, ya lo decía el doctor Farr, es solamente inferencia o imaginario. Entonces, Farr describe una ley que indica que la infección, ¿no es cierto?, tiene una curva que alcanza un pico y después tiene un declive. Yo acá la dibujé de manera bastante artesanal, pero prácticamente todas las infecciones de distinta naturaleza, virales o incluso bacterianas, tienen una curva de comportamiento que tiene una curva, tiene una cima y después un declive. Esta es la forma de las curvas de mortalidad de las infecciones en general. Ahora, Farr lo que nos dice es que a partir de esa forma de curva que tiene una característica que es como un techo, ¿no es cierto?, y cuya cima es la tasa donde se mueren más cantidad de personas, eso es, a partir de ese dato duro, es cuando son las medidas que deben tomar los médicos sanitarios. Veamos entonces la curva de Estados Unidos. Es muy parecida a lo que yo les dibujé, es decir, tuvo un ascenso, tuvo una cima, que son los días donde muera más gente, y de esto empieza finalmente a decaer, empieza a morirse cada vez menos personas, hasta que finalmente ya la infección clínica desaparece, como epidemia desaparece. Aquí tenemos
un gráfico que muestra el comportamiento en Chile, la misma curva, y esta curva después se las voy a mostrar, es muy parecida y muy similar en casi todos los países. Y hayan asumido confinamiento extremo, hayan asumido confinamiento inteligente o no confinamiento, o el caso de Suecia, no haber asumido absolutamente nada. Entonces hay un epidemiólogo que se llama John Ioannidis de la Universidad de Stanford. Él hace un metaanálisis de más de 20 trabajos y Ioannidis descubre una cosa que es muy importante. A partir de ahí vamos a inferir lo que les voy a comentar. Entonces, Ioannidis, que es un epidemiólogo de la Universidad de Stanford, o sea, no es cualquier epidemiólogo, él habla que encuentran en estos trabajos lo que se llama el análisis de la tasa de mortalidad por infección, que en inglés se describe como con la sigla IFR. O sea, el IFR es la tasa de mortalidad por infección, que es la probabilidad de morir, o sea, es la probabilidad de que alguien muera al ser infectado. Entonces, la tasa de mortalidad por infección es la probabilidad de morir de una persona infectada por un virus o por otro germen. ¿Y por qué es tan importante este valor IFR, esta tasa de mortalidad? Porque a partir de este valor es que yo debo tomar las medidas sanitarias distintas, ¿no es cierto? Ya que este valor está directamente relacionado con la carga de mortalidad total. Sabiendo esto, yo voy a saber más o menos cuánta cantidad de gente va a morir más o menos. Y a partir de eso, entonces, es que asumimos decisiones no farmacológicas. Entonces, si el IFR es un valor elevado, va a obligar a que efectivamente hay que tomar medidas agresivas, severas, que van a provocar mucho daño colateral. Por ejemplo, las cuarentenas y el confinamiento. ¿Por qué van a provocar mucho daño? Solamente como a un pequeño resumen, se calcula que producto de esta epidemia del COVID vamos a tener 150 millones de desempleados, vamos a tener los países ultra endeudados, inflaciones. Vamos a tener que la FAO ya calculó solamente para América Latina más de 20 millones de aumento de niños que van a padecer hambre. Ya está ocurriendo el aumento de la mortalidad de pacientes por diabetes, de pacientes por cánceres que no estamos operando, de pacientes cardiópatas coronarios. Solamente en tasa de suicidio, la última crisis del 2008 produjo en Europa aproximadamente 18.000 muertos. Imagínense la cantidad de gente, y ya hay reportes de gente que se ha suicidado por el confinamiento, incluso en China. Entonces, si la FR es alta, todas las medidas extremadamente dañinas como el confinamiento están plenamente justificadas. Pero si el FR, el valor de la tasa de mortalidad, es bajo, entonces efectivamente no está absolutamente justificado tomar esa decisión. La OMS, basado en los primeros datos que reportaron los chinos, que efectivamente después descubrimos los chinos en realidad presentaron datos muy bonitos al principio y después se ha descubierto en realidad toda una trama de mentira, de desinformación, y por lo tanto los chinos en este momento, por lo menos en esa área, son absolutamente personas de cero credibilidad en las informaciones, porque vimos que se alteraron, vimos que hicieron desaparecer médicos, que cambiaron las condiciones, etcétera, etcétera. Bueno, a partir de esos primeros datos que no tenían una certificación científica, ellos calcularon la tasa de mortalidad bruta en 3,4%. ¿Qué significa 3,4% como tasa de mortalidad bruta? Significaba que a partir de ese cálculo y todas las estimaciones posteriores íbamos a tener más o menos que el 80% de la población mundial iba a ser afectada, y eso iba a producir aproximadamente 50 millones de muertos. La verdad, ni siquiera llegamos a los 700.000, si es que no he revisado los últimos datos estos últimos días, ni siquiera hemos llegado al millón. Con esa tasa de mortalidad de un 3,4 que sacaron los datos chinos, que no hubo ninguna verificación ni nadie comprobó si efectivamente eran datos de buena calidad con respaldo, ¿no es cierto? La OMS se tomó inmediatamente porque prácticamente una predicción que tiene mucho que ver con el tema de la influencia ¿no es cierto?, que tiene la OMS con China, y extrapolaron que el IFR, que es la tasa de mortalidad, que yo les dije que tenía un valor que puede ser elevado, y eso justifica todas las medidas dañinas, y si es bajo, no. Entonces ellos infieren un IFR de 1%. Al tener un IFR de 1%, les dije que según ellos, eso iba a producir, por ejemplo, más de 50 millones de muertos. ¿Ya?
E incluso el Imperial College, que es el órgano que le da toda la estructura teórica a la OMS, que después además vimos que en algunos periodos hubo escándalos de haber, incluso la salida de algunos directores, de algunos directivos, debido a conflictos de interés por haber sido pagados por farmacéuticos. Ellos estimaron que con ese ISFR de 1%, 0,9 a 1,1 o 1%, solamente en Estados Unidos iban a morir 2,2 millones de personas y medio millón de muertes en el Reino Unido si no se aplicaban medidas de cuarentena severa y todas las medidas de parálisis que hoy en día está exigiendo el Fondo Monetario Internacional, la Banca Mundial. Cosa bastante curiosa porque uno se pregunta por qué el Fondo Monetario Internacional está pidiendo cuarentena. Bueno, lo que demuestra entonces el epidemiólogo de Stanford, Ioannidis, que revisa este metaanálisis, y es un metaanálisis de más de 20 papers que incluyó más de 50 países. Ellos encontraron que las tasas de mortalidad por infección no era un 3,4% como sacaron sin ningún tipo de verificación los chinos y que fuera incorporado inmediatamente por la OMS, sino que este era de un 0,03 a un 0,5%, con valores corregidos o ajustados a 0,02 a 0,4. ¿Qué significaba esto? Que el IFR, que era la tasa de mortalidad por infección, no era de un 1%, sino que era de un 0 a un 0,26, o sea, hay una variación bastante amplia, e incluso este valor era muy parecido a los valores de la influenza, 0,026 y no 1%, como asumió y que incluso hay trabajos que hoy en día siguen sacando análisis a partir del 1%, cuando hemos visto, y este trabajo de UNAID demuestra que en más de 50 países el valor era muy similar a pesar de las distintas realidades. Entonces, este trabajo de UNAID demuestra, encontraron un valor de un 0,026 y con este valor no se justifica, pero absolutamente y de ninguna forma, las dañinas medidas de confinamiento que se adoptaron. Y recuerdo mucho las decisiones que se tomaron en Suecia, no las tomaron los políticos, no las tomaron personas que no tienen en realidad ningún tipo de conocimiento técnico al respecto. En Suecia la decisión la tomaron los epidemiólogos, los virólogos, y además en una cosa muy democrática con el resto del país. Ellos tomaron la decisión de hacer lo que se llama la inmunidad de rebaño, no cerrar el país, no producir ninguna de estas medidas de distanciamiento, ellos mantuvieron abiertos los bares, los gimnasios, las escuelas. Entonces ellos sacan a la palestra porque ellos calcularon una inmunidad de rebaño baja, más o menos entre un 10 a un 20%, y eso más o menos, con ese valor uno puede estimar más o menos cuál va a ser la mayor cantidad de gente que va a fallecer y cuándo finalmente ¿cierto?, la epidemia se desvanece. Entonces, aparece un grupo portugués, ¿no es cierto?, que calcula esta inmunidad de rebaño, que es la inmunidad de la comunidad que se adquiere con la infección, y ellos la calculan en un día un 20%, y después tenemos varios trabajos como el de Ricardo Agua, Corder, donde también confirman esto, y finalmente en este trabajo portugués ellos finalmente encuentran que este valor, ¿no es cierto?, está entre más o menos a un 10 o un 20%. Y finalmente tenemos otro trabajo del grupo de Brennan, que es del grupo sueco, donde finalmente ven cuánto, porque como la curva de mortalidad, que es el factor importante, como les comentaba, que decía el médico William Farr, la curva, la tasa de mortalidad es lo más importante, ¿ya? Entonces ellos en Estocolmo midieron cuando se produjo la baja de la tasa de mortalidad en Estocolmo, en Suecia. ¿Cuál fue la inmunidad que ellos calcularon? La inmunidad de rebaño, 17%. Y eso, por lo tanto, estaba explicando por qué se produjo la declinación, ¿no es cierto?, de la curva de infección. 17%. Y no el 70-80% que decían los científicos de la Organización Mundial de la Salud. Ahora, ¿por qué es importante, como les expliqué, este porcentaje de inmunidad de rebaño, que es la cantidad de la población que adquiere inmunidad? ¿Ya? Porque estos gráficos que les estoy mostrando yo mostraron que en Suecia y en otros países, cuando se alcanzaba el 7% de la inmunidad de rebaño, es donde coincidía la mayor cantidad de gente que moría, y cuando llegábamos al 14% se producía llega arriba al 7% y con el 14% ya técnicamente se anunciaba
el fin de la peste y de la pandemia, de la epidemia. ¿Ya? Este trabajo fue reforzado por otros autores como Anika Nelde, ¿no es cierto?, en la revista Research, que también llegaron a las mismas conclusiones. Y hay dos datos que son súper interesantes que se los voy a comentar. El primero es del crucero Diamond Prize, ¿no es cierto?, que es un crucero que estuvieron ellos en enero y febrero y fueron afectados y tuvieron incluso un par de fallecimientos. Y los cruceros son los modelos de epidemia más perfectos porque tenemos un ambiente cerrado donde las personas se mezclan y donde tenemos subida y bajada de nuevos pasajeros, piscinas, fiestas, grandes, ¿no es cierto?, comedores. Por lo tanto, son las condiciones ideales para la propagación de una peste. Curiosamente, en el Diamond Prize, a pesar de haber estado 11 días expuesto sin ningún tipo de control, de un paciente que sube, el paciente que sube infectado el día 21, ¿ya? 11 días tuvieron ellos y solamente adquirieron 17% de las personas fueron infectadas. Y eso es súper coincidente con trabajo de otro tipo de infección en otros cruceros, en otras épocas y en otros periodos. Vieron que generalmente los promedios circundan entre un 20 a un 30% de cantidad de gente que se infecta en estas condiciones ideales, casi de mezcla de todas las personas, ¿ya? Y les voy a dar el opuesto, las condiciones ideales de confinamiento, de aislamiento, que son las bases que están en los polos, en el polo sur y en el polo norte. ¿Ya? Y ahí tenemos, ¿no es cierto?, un grupo de personas que se encierra, se confina, se aísla absolutamente durante un periodo muy largo de tiempo del resto de la humanidad, no tienen, solamente tienen contacto solamente entre ellos. Y hay, la verdad, curiosamente, se han reportado en varios trabajos el brote de infecciones de gripe, ¿no es cierto?, en estos ambientes. Entonces, tenemos, por un lado, un medio donde tenemos una mezcla pero absoluta de gente, como son los cruceros, donde hay una mezcolanza, una orgía de gente por todos lados. Y tenemos, por otro lado, las condiciones extremas de confinamiento, las condiciones ideales de tener gente aislada absolutamente del resto de toda la humanidad. Y también tenemos, a pesar de todo eso, tenemos aparición de brotes y que están documentadas. Ahora, esta curva de muerte se ha ido viendo en todos los lugares. Tenemos, por ejemplo, la curva de Nueva York, ¿cierto?, que tuvo un pic que finalmente decayó. Y, por ejemplo, en Estados Unidos hemos ido calculando la inmunidad de rebaño. Ellos ya están aproximadamente en un 15%. Por eso vamos viendo estas curvas de muertes que suben y decaen. Tenemos entonces que estas curvas que van en distintos países como lo estamos viendo ahora, la misma forma sube, se muere la mayor cantidad de gente y después empieza a declinar y empieza a descomprimirse el sistema, se desaturan las UCI, los intermedios. Es decir, tenemos ya una recuperación de la infección. Ha ocurrido en todos los países de la misma forma, como he explicado recién. Ya di dos casos incluso extremos donde aparecían como los cruceros y las fases de la Antártida. Ahora, ¿por qué se sigue insistiendo en la segunda ola? Dijimos que es una base que no tiene ninguna base científica y les pido que pongan atención cada vez que aparece el tema de la segunda ola. No se dice nada de la mortalidad y ahora uno ve la noticia y que aumentan los casos, que aumentan los casos, que aumentan las positividades de los test. Por lo tanto, están mintiendo y siguen de alguna forma tratando de forzarnos a seguir en esta cuarentena, ¿ya? Y para rematar finalmente esta explicación, ¿no es cierto?, que lo más importante es la tasa de mortalidad y lo que se llama la tasa de mortalidad por infección, que es el IFR. Ese IFR bajo, por lo tanto, científicamente y con pruebas de revisión de medicina basada en evidencia, las decisiones de la Organización Mundial de la Salud fueron irresponsables y están produciendo un daño severo y terrible a los seres humanos. Entonces, como dice el epidemiólogo, como dice el doctor Michel Levitt, también epidemiólogo de la Universidad de Stanford, él dice que para alcanzar finalmente la inmunidad y el quiebre definitivo de la infección, se iba a producir con un umbral de rebaño entre un 10 y un 20%. Y finalmente, para rematar lo que estoy conversando, este es el último reporte de una de las revistas más importantes de medicina, la revista Lancet, ya en un análisis sobre medidas de los gobiernos sobre esta infección del COVID-19, donde finalmente tienen que reconocer el fracaso del confinamiento y dice específicamente en las conclusiones,
Las acciones gubernamentales como el cierre de fronteras, el cierre total y una tasa alta de pruebas de COVID-19 no se asociaron con reducciones estadísticamente significativas en el número de casos críticos o la mortalidad general. La segunda ola es una mentira. No tiene base y sustento, lo hemos visto. Contundente, Mauricio, contundente y conciso como siempre. Ahora me nace preguntarte, ¿qué avances has tenido en tu refutación de la eficacia del confinamiento, de la cuarentena, del aislamiento compulsivo y obligatorio con el cual han encerrado al 90% de la población mundial? Porque cuando empezamos todo esto, recuerdo que demostraste que no estaba probada la eficacia de esta técnica. Pero con el paso de los meses, las nuevas publicaciones y el avance de tus estudios, creo que ya estamos en condiciones de decir que el confinamiento es directamente inútil o incluso nocivo. ¿Qué podrías decirnos al respecto? Mira, Nico, la mejor respuesta es la que da el mismo Lancet, la revista más importante de medicina del mundo hoy en día. Se supone que la revista más seria. Ellos acaban de publicar un paper que es un análisis de las políticas aplicadas por los gobiernos, especialmente el tema del confinamiento. Y la conclusión del Lancet reconocen que fue absolutamente un fracaso el confinamiento, y les voy a leer, pero en forma literal, la conclusión de este artículo de ahora de julio. Las acciones gubernamentales como el cierre de fronteras, el cierre total y una alta tasa de pruebas COVID-19 no se asociaron con reducciones estadísticamente significativas en el número de casos críticos o la mortalidad general. Es decir, el mismo Lancet reconoce que el confinamiento fue un fracaso. Ya lo vimos en el trabajo de Selma, que el confinamiento ni siquiera tiene un respaldo científico. Nunca se había utilizado el tema del confinamiento y incluso se empezó a aplicar el tema de la cuarentena, que eran cosas que se utilizaron desde el siglo XVI. O sea, estábamos en el siglo XXI, en pleno Big Data, y aplicando, ¿no es cierto?, políticas del siglo XVI. El confinamiento es un absoluto fracaso. Y les voy a dar incluso dos ejemplos que son tal vez uno de los más importantes de estos ejemplos. Hay varios reportes de aparición de brotes de infecciones en las condiciones de confinamiento ideales. ¿Cuál es un área de confinamiento ideal? Las bases que están en los polos de nuestro planeta, en la Antártida y en la Antártica. La gente que vive en esos lugares vive totalmente aislada, confinada y sin ningún tipo de contacto con el resto de la humanidad por largos periodos de tiempo. Hay varias publicaciones científicas que demuestran aparición de brotes de gripe en muchos lugares distintos, y hay uno, que es el que estamos viendo ahora, que es la aparición de un brote de gripe en una base inglesa en el año 73, ¿no es cierto?, que tenía una cantidad total de 17 personas que ingresaron a la base en marzo del año 73 y iban a salir de la base en diciembre del mismo año. ¿Qué significaba eso? Que ellos ingresaban desde marzo, llegaban a la base y de ahí estaban muchos meses sin ver absolutamente a nadie, ni tener contacto con absolutamente nadie. Entonces, por lo tanto, según las definiciones del confinamiento, que se supone que aíslan una infección, en ese lugar no debería haber ocurrido nunca una infección. Falso. Hay varios reportes de muchas bases que han tenido este tipo de problemas, y específicamente en este reporte que estamos viendo ahora, 17 personas donde aparece un pic de gripe en julio. Aparece el primer infectado en julio sin haber tenido solamente contacto entre ellos 17, y se afectan curiosamente 6 de las 17 personas. Entonces tenemos el primer ejemplo de fracaso absoluto del confinamiento, que haya un confinamiento extremo con una base en la Antártida y que aparezcan igual brotes de infección. Significa que el confinamiento, en realidad, imagínense si esto lo relacionamos además en el continente donde hay una absoluta mezcla, incluso con confinamiento. Igual se moviliza un reducido grupo de personas, pero es permanente. Entonces ya tenemos el primer ejemplo extremo de confinamiento ideal, absoluto. Igual aparecen infecciones como las bases que están en los polos de nuestro planeta. Y tenemos el otro extremo, situaciones ideales para que una infección, ¿no es cierto?, se disemine, como son los cruceros. Y tenemos el Diamond Primes,
que a pesar de haber estado casi 11 días sin ningún tipo de medida y con un caso que llegó el día 21 de enero, que se subió al barco uno de los turistas y estuvieron 11 días y solamente se afectó el 17% de toda la gente. Y eso significa que los otros 70 y tanto, 78 y tanto por ciento no se afectó a pesar de haber estado todos mezclados en las situaciones ideales de mezcla. Eso es luego el segundo ejemplo. Y también no se ha visto que en los cruceros, como les dije, en muchos trabajos, que en otro tipo de infecciones han visto que en promedio entre un 20 a un 30% de la cantidad total de pasajeros que se infectan a pesar de tener las condiciones ideales. Por lo tanto, tema zanjado, no tiene respaldo científico, tenemos estos ejemplos brutales y además vimos que en la práctica Suecia aplicó medidas de apertura absoluta y tuvo prácticamente la mitad de la gente que murió, comparado por ejemplo con Bélgica, que aplicó medidas de cierre desde el principio. Bueno, la verdad es que los ejemplos son tan disímiles, pero la cantidad total y las curvas son todas muy parecidas. Así que efectivamente el confinamiento, otro invento más de la Organización Mundial de la Salud como la segunda ola. Y para culminar, Mauricio, te voy a permitir que desenmascares libremente a la mafia elitista que nos tiene a todos encerrados hace meses. Me refiero, por supuesto, al Ministerio de Salud del Gobierno Global. Me refiero a la institución favorita de Bill Gates y otros tantos sátrapas. Me refiero a quienes pretenden monopolizar el conocimiento científico, pero desde sus mismos registros dejan claro que no les importa nada, ni la verdad, ni la realidad, ni la salud de nadie. Así que Mauricio, adelante. ¿Qué es lo que esconde la OMS? La OMS es una triste historia el tener que hablar de la Organización Mundial de la Salud, una organización que nace en el año 1948, ¿no es cierto?, como una agencia especial de las Naciones Unidas que se suponía como función tenía el cuidado sanitario de la especie humana. Esa era la pretensión teórica de esta organización. En su nacimiento se financia con el aporte de más de 61 Estados miembros. Alrededor de los años 70, el 80% del financiamiento de esta organización venía de los estados y un 20% solamente de corporaciones privadas. Y hay un periodista llamado Robert Parsons, que es un periodista que se ha especializado en más de 20 años de investigación a la Organización Mundial de la Salud. Robert Parsons, refiere que, según él, desde el nacimiento de esta organización estaría permeada por intereses de las farmacéuticas. De hecho, tenemos don Germán Velázquez, es el ex director del Programa Mundial de Medicamentos de la Organización Mundial de Salud. Él ha dicho, él ha acusado que es una organización corrupta, él fue parte de eso y denuncia, entrevistado en una muy buena película sobre las verdades de la OMS, una película de la cineasta Lillian Frank, que se llama True Who's, ¿no es cierto? La verdad sobre la OMS, se la recomiendo que la vean. Ahí le hacen una entrevista a Germán Velázquez, donde incluso él refiere que un día hubo una reunión de farmacéuticas con la directora general de la organización y él fue excluido de la reunión, solamente fue una reunión privada, puertas cerradas, siendo él el director mundial del programa de medicamentos. Él acusa en varias entrevistas, finalmente las decisiones están condicionadas a los aportes de las corporaciones privadas, que hoy en día representan yo diría más que más del 90% del financiamiento de la OMS, 80%. Vamos a hacer una pequeña historia de la Organización Mundial de la Salud, de todas estas cosas que son bastante deplorables para una organización de esa naturaleza, que nosotros como médicos, la verdad, los que nos hemos dado cuenta, es una tremenda decepción.
Ya, por ejemplo, de los años 50, cuando las tabacaleras tuvieron pero las mejores condiciones y la mayor cantidad de ventas, donde los médicos salían haciendo propaganda en las noticias diciendo que el tabaco era bueno. Desde el año 50 entonces, diversas publicaciones, como las que vemos acá, nos iban advirtiendo que efectivamente el tabaco era malo y hoy en día ya todos saben que el tabaco es terrible, es una de las causas de factores de riesgo más importantes de muerte cardiovascular y otras. Las revistas de la época, ya de los años 50, como les conté, venían denunciando los daños del tabaco y la OMS hizo oídos sordos a esas publicaciones científicas y como que no pasaba nada y de hecho salían, como les digo, médicos que decían que fumar o salían fumando o decían que fumar era que era bueno. Bueno, en el año 94 en los tribunales las tabacaleras tuvieron que testificar y reportar y dar informe de todos los daños y la cantidad de mortalidad y de morbilidad que ha producido el tabaco. Por ejemplo, hay una persona, Tomás Sellner, que fue un activista que luchó contra esto y lograron finalmente revertir este tema del tabaco. Ellos incluso decían que la OMS y las tabacaleras que incluso compraban a los científicos para que le hicieran defensa y parece que era verdad. Por ejemplo, habían varias personas que trabajaban de la industria tabacalera, trabajaban en la OMS, como Paul Dietrich, por ejemplo, Frank Sullivan. Frank Sullivan es un toxicólogo británico que incluso hizo unos estudios donde afirmaba que fumar pasivamente no dañaba la salud. Y que el año 2000, por ejemplo, Sullivan se hizo público su escándalo de haber recibido financiamiento de la Fundación Philip Morris, que era una fundación tabacalera que le pagaba dinero y él además hasta el año 2000 llegó a ser miembro de la Organización Mundial de la Salud. Sigamos viendo otros casos, veamos el caso de las pandemias. Por ejemplo, la pandemia del H1N1, aquí tenemos algunos reportes donde en la prensa aparecieron, ¿no es cierto?, H1N1 de la gripe porcina, ¿no es cierto?, donde hablaban de que era un peligro para la humanidad. Los diarios, igual que ahora, nosotros en realidad acá no tuvimos en realidad esa contaminación tan fuerte de la prensa como se hace hoy en día con el COVID, pero eso ocurrió también en Europa, donde salía, ¿no es cierto?, que se iban a morir más de 2 millones de personas. Bueno, ¿qué pasó sobre esa gripe de la falsa pandemia del SARS de esa época? Bueno, esa falsa pandemia movilizó solamente un gasto de vacunas innecesaria y de medidas sanitarias, más o menos por un valor cercano en esa época a más de 18.000 millones de dólares. Los laboratorios Glaxo, Sanofi, Novartis, que son laboratorios farmacéuticos, lograron suntuosos acuerdos secretos con el gobierno para la producción de una vacuna que nunca se utilizó. Se fabricó una pandemia que generó billones de dólares para la industria farmacéutica e incluso, como vemos acá, hay reportes de por lo menos 6 convenios secretos entre países y farmacéuticas. Por ejemplo, solamente el laboratorio Sanofi en Francia obtuvo ganancias por una vacuna que nunca se utilizó, equivalente a 2,26 billones de dólares. Imagínense lo que está ahora en esa misma línea, como les explicaba recién, que las tabacaleras colocaban científicos y personas que trabajaban incluso en la OMS con el tema de los laboratorios farmacéuticos y los que producen vacunas, ocurrió exactamente lo mismo. Por ejemplo, tenemos miembros de la OMS como Neil Ferguson, que trabajó para el laboratorio Glaxo, el Baxter y el Roche. Tenemos Albert Oorthaus, ¿no es cierto? Él es un veterinario y virólogo, un ex consultor de la Organización Mundial de Salud hasta el año 2007, que incluso él perdió su derecho a ser parte de la Comisión de Salud holandesa cuando se descubrió que recibía financiamiento de varios grupos de la farmacia, cuando él presidió el grupo de investigación de la gripe. Entonces este caballero fue acusado por eso. Aquí tenemos algunos, para que puedan ver ustedes, los distintos convenios secretos de una vacuna que generó billones de ganancias y que nunca fue utilizada. Por ejemplo, la subdirectora general de la Organización Mundial de la Salud, Marie-Paul Kienri, ella tuvo sus inicios en una farmacéutica, la francesa Transgene, y hoy en día es una persona que está dando recomendaciones, o sea, el grado de conflicto de interés aquí es monstruoso. Tabacalera,
La industria farmacéutica. El Consejo Europeo hizo una investigación, el Consejo de Salud Europeo de esto, y descubrió que había una falta de transparencia en el manejo de la pandemia del 2009. Margaret Chan, la directora de la época de esa época de la OMS, incluso justificaba de que según ella, donde no tenía tanto dinero, era totalmente justificado que estas farmacéuticas que mueven millones y millones de dólares fueran parte de las decisiones. Tenemos el escándalo de la pandemia en 2009, tenemos el escándalo de la tabacalera. Entonces, como les muestro acá, la OMS hoy en día se financia no como en la época pasada por los estados, sino que ahora el 80% son corporaciones privadas. Una de las corporaciones más importantes es la Fundación Bill y Melinda Gates, que prácticamente se ha convertido en Bill Gates, en el dueño de la OMS. Incluso le dicen el, abre comillas, doctor de la OMS, siendo que ni siquiera él no tiene título de médico de ninguna forma, ni siquiera, yo creo que debe ser hasta un ignorante con respecto al tema. Aquí vemos a este caballero que es prácticamente el señor feudal de la OMS. Aquí tenemos distintos artículos que habla, la OMS recibió más de 90 millones de dólares de donaciones de grandes farmacias. Aquí tenemos el ejemplo de donaciones de Bill y Melinda Gates, ¿no es cierto?, hasta la misma OMS. Sigue la lista y lista de laboratorios farmacéuticos que van financiando. Aquí tenemos a este famoso doctor Bill Gates, que no es doctor en realidad. Aquí tenemos distintas acusaciones del director actual, el biólogo Andron Adhanom, director de la OMS, que fue acusado de no dar curso a una epidemia de cólera que ocurrió en su país. Encubrió la epidemia de cólera para no afectar el turismo, que genera un par de millones. Por supuesto que vemos la gran influencia que tiene China. Voy a seguir dando ejemplos. Taiwán les advirtió el 31 de diciembre que había un brote de una epidemia. Esta organización hizo oídos sordos, dio recién declaró la pandemia el 11 de marzo. Tenemos también que ha guardado silencio, por ejemplo, cuando los primeros médicos chinos denunciaron la aparición de este brote y que después luego desaparecieron. Ricardo López, en un artículo, él habla del negocio de la epidemia y el marketing del miedo, historia repetida, donde dice que claramente que los laboratorios medicinales son empresas comerciales que juegan los intereses financieros, que juegan en las grandes ligas de los mercados globales, que tienen los mismos objetivos de lucro y no de salud, no les interesa la salud, y su carácter de producción de medicina no debe sensibilizarnos, olvidarnos al punto anterior, que produzcan medicina no significa que lo que a ellos más les interesa es el lucro y no les interesa nada más que el lucro, y que los productos medicinales son siempre mercancías regidos por las mismas leyes del mercado monopólico, y que su guerra por el dominio de los mercados territoriales, nacionales, continentales y mundiales, eso es una guerra. Acá don Sears Roy Anderson, ¿no es cierto?, que fue director en el año 2009 de la Imperial College, que era la organización, ¿no es cierto?, que daba las fases teóricas de la OMS, y él tuvo que salir, es parte ahora del directorio científico de la Fundación Bill y Melinda Gates y de la OMS, y él tuvo que salir por haber recibido coimas de empresas farmacéuticas el 2009. Y tenemos, para no olvidarnos también, cuando la OMS le baja el desastre absoluto a los desastres nucleares, suscribe un convenio con la Comisión Mundial de Energía Nuclear. Es una cosa escandalosa cuando los médicos como Akira Tsukenoya denuncia la aparición de mucha cantidad de cánceres en niños en Japón, que este doctor Sugenoa hizo varias publicaciones advirtiendo la aparición de cánceres y otras enfermedades de otro tipo. La OMS le bajó totalmente el perfil. Tenemos a la doctora Kaura Konta, que viajó incluso debido a que como la OMS afirmaba que la radiación era segura, viaja a Bielorrusia y observa la creciente cantidad de cánceres de tiroides, especialmente en las poblaciones jóvenes. La verdad que es un desastre todo esto, es un desastre sanitario. Yo no sé cómo un porcentaje de médicos puede confiar en esta organización. Tenemos incluso en una entrevista que le hace Lillian Frank a Gregory Hart, un vocero de la Organización Mundial de la Salud, donde él después lo niega en esa entrevista y le muestran la entrevista que él da en el 2011, un video donde dice que no era necesario el gesto de pastillas de yodo en Fukuyama, ¿no es cierto? Y claramente bajándole el perfil a las enfermedades.
E incluso se desestimó el libro Chernobyl, Consecuencias de una catástrofe, donde el profesor Yevlok y Nesterenko anuncian una cantidad importante de muertes. De hecho, si ustedes observan el sitio de la OMS, que se lo pueden ver acá, ellos reportan solamente 50 defunciones y la verdad es que la cantidad de gente enferma que ha ocurrido con esto, por lo tanto, la Comisión de Energía Atómica, ¿no es cierto?, finalmente celebra en Viena una reunión con la OMS donde sellan un pacto y tenemos a científicos como Ian Fallier, ¿no es cierto?, que es un biólogo experto en radiación que no fue invitado a esta reunión y él habla de que todos los científicos que tenían una posición crítica eran excluidos y solamente al final aparecían científicos que tenían de una u otra manera ligación con la Comisión de Energía Nuclear y la OMS a pasar de eso, ¿no es cierto?, hizo oídos sordos. Por ejemplo, María Neira, miembro una directora importante de la Organización Mundial de la Salud, en una entrevista con Lilian Frank justifica que haya habido científicos que colaboraron con informes que fueron peligrosos, especialmente en términos de la radioactividad, y atribuye a que los científicos que se oponen a esto hacen una mala campaña a la OMS. Y finalmente, para terminar, el relato de esta organización, que realmente es una organización siniestra, perversa, que no tiene ningún interés en la salud de la población ni la salud nuestra. Voy a dar los últimos ejemplos: el no reconocimiento de la Artemisa debido a la operación, que es una planta que tiene efectos beneficiosos, pero los grupos de farmacia presionaron y la OMS la bajó al perfil, acusada de negligencia en el manejo de enfermedades tropicales. Finalmente, la conclusión del doctor Woodard, el expresidente del Comité de Salud de la Asamblea Parlamentaria del Consejo Europeo, donde critican a la OMS por un manejo excesivo, de excesiva influencia de científicos y técnicos de la industria, la falsa alarma del H1N1 que produjo un gasto y ganancias pero gigantesca para las farmacias, declarar seguro el glifosolato, que es un herbicida, a pesar de las muertes que produjo, la actitud miope de esta organización en la contaminación de las industrias petroleras de África y minimizar, por supuesto, los acuerdos del desastre nuclear debido a los acuerdos que tiene con la Comisión de Energía de Radiación Mundial. Un desastre, no, de verdad, parece una organización de criminales que es horrible, y de ahí han partido todas estas medidas y todo lo que los gobiernos siguen y la mayoría de un conjunto importante de la comunidad médica. Así que recomiendo la película True Who's de Lilian Frank. Van a ver todo lo que yo les cuento. Es una organización criminal. No podemos seguir callados con esto los médicos, no podemos seguir callados. Muchísimas gracias, Mauricio, por tu participación. Valoro infinitamente tu esfuerzo y la rigurosidad de tu trabajo. Y a ustedes que están del otro lado, les insisto, compartan este programa a absolutamente todos sus conocidos y colaboren económicamente para que nuestro trabajo siga siendo posible. Pero ante todo, les pido de corazón que más allá de despertar conciencia o de adquirir este nuevo conocimiento, reunamos el valor para decir basta a esta farsa miserable. Porque las personas están muriendo de hambre, están desesperadas, están muriendo de infartos, se están suicidando ante el colapso absoluto de nuestra civilización en favor de unos pocos delincuentes sin escrúpulos que, apoyados en una estructura criminal que son los estados de todo el mundo, nos están empujando al abismo. Así que ahora, más que nunca, creo que llegó la hora de ponerles freno. Pero ni yo, ni las 10 personas que colaboran en este canal podemos hacerlo si ustedes insisten en la comodidad del esclavo satisfecho, de la oveja contenta que se encamina junto a su rebaño a las fauces de los lobos más feroces. Sin más, me despido y espero que pronto podamos ver un mundo diferente al que estamos padeciendo. Hasta la próxima. Este canal depende de tu apoyo.
Para que siga siendo posible, por favor, entra al link de Patreon en la descripción o en el comentario destacado y realiza tu donativo desde tan solo $2 por mes. Desde Argentina, dona en pesos y con el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago.